solo para agradecerles, agradecer haber tenido esta genial idea de realizar este evento en este lugar. Sabemos que a veces se usaban las capillas para el quehacer de todos los días, a conversar sobre sus temas y también para la educación. Y para Richard Berwin sería un gran honor de poder estar acá en este lugar. Así que como nieta de él, les agradezco infinitamente y agradezco a ustedes y agradezco a quienes cuidan con amor este lugar para que lo podamos seguir compartiendo. Gracias al Señor y gracias a todos ustedes por estar acá. Me sumo a las palabras y agradezco la presencia de cada uno de ustedes y poder hacer esta presentación dentro del marco de los 141 años de nuestra querida Capilla Berwin aquí en Rawson. Quiero contarles un poco la historia. Quizás nos podemos preguntar, hoy recién estábamos hablando, ¿por qué está revocada la Capilla Berwin? ¿Por qué está pintada de blanco? La Capilla Berwin tuvo su culto de inauguración en 1881 y fue la tercera capilla en Rawson
Hubo otras dos anteriores. La primera fue un galpón que era un salón multiuso. Según algunas historias de anécdotas y demás, el techo era bastante bajo y tenía algunos inconvenientes con quienes eran altos para poder ponerse de pie de golpe. Luego hubo una capilla que se la conoció como la capilla vieja. Esa capilla fue revestida con madera de un barco que había encallado en el río, y se utilizó esa madera. Era de la Congregación Protestante Independiente, y también se pensó que hubiese sido bueno que Rawson tenga una capilla metodista calvinista, y así surge la capilla Berwin, y surge en el predio donado por Richard Jones Berwin, en el predio donde se levantó y se izaron por primera vez las banderas, que es el monumento que tenemos a la entrada, ¿no? Entonces, hay muchos años acá adentro, hay muchos años que cuentan, que viven estas paredes y estas ventanas. La capilla pasó por distintas etapas, pasó por distintos momentos. En su momento tuvo sus pisos de madera también, los bancos eran otros. Tuvo una etapa por las migraciones de las personas, tuvo una etapa en la que la congregación disminuyó mucho, y bueno, aquellas otras dos capillas que mencioné, con la inundación de 1899 se fueron, y quedó Berwin de pie. Según me comentaba mi abuelo, que acá se podía ver el río, que pasa por acá, ahora está poblado, ¿no? Y en esas etapas de desiertos, podemos decir, también la capilla tuvo que ser recuperada. Sí, fue recuperada, fue restaurada para la década de 1950. Y en esos años se consideraban otras estéticas, otros valores, y ahí es que fue revocada. Los bancos que tenemos hoy en Berwin fueron de la iglesia San David, la iglesia anglicana que está cercana a Dolaun, y fueron por donación. Podría decir varias cosas más. Escribí algunas palabras a forma de poesía para hablar un poco de lo que es Berwin, y cuando hablo de Berwin no hablo solamente del edificio, ¿no? Sino de su gente, de su historia y de todo lo que significa. Capilla Berwin de Rawson, erguida firme y solitaria, humilde en sus comienzos, testigo centinela de la historia, modesta en dimensiones, inmensa en corazón. Los años cambiaron su aspecto, pero no su espíritu pionero, inmutable y resurgente a los años y al olvido. Paredes revestidas de himnos, de oraciones y la palabra. En su camino se traza el encuentro del pasado y del presente, del hombre y del ser divino. Una perla al final del río, un faro de esperanza hacia el puerto prometido. Bienvenidos y muchas gracias por su presencia. ¿Qué es lo que tiene esto? Bien. El libro, como ya lo dijo bien Mónica y lo dijo Gonzalo, viene con el tema de la tesis. Entonces yo al principio quería descubrir qué era un chacarero galés. Había ido a Buenos Aires a hacer unos cursos de historia económica y me habían bajado toda la línea de qué era un chacarero pampeano, Entonces cuando uno viene acá dice, no, ¿qué? Bueno, a ver acá, ¿qué era un chacarero galés? Buscando imágenes, tratando de buscar algunas cuestiones, di internet mediante, porque a partir de, hablo de fines de 2008, principios de 2009, que se abrió un abanico impresionante, porque en Gales, por ejemplo, habían digitalizado gran parte de la biblioteca, di con esa imagen. Permiso, Y que decía el epígrafe, tratados de organización familiar. Y ustedes verán por ahí que tiene en tinta, ¿sí?, unas anotaciones.
Supe después que significaba hija de Lewis Jones. Y supe después que esto significaba hermana de Berwin. Gracias a Fabio Trevor González del Museo Histórico Regional de Gaiman. Así que bueno, bien. Esas marcas, y que decía que se trataba de tratados de organización familiar y que habían sido publicados en el periódico Hidravo en 1892, con esa premisa me fui al Museo Histórico. Y entonces estaba también Tegay en aquel tiempo. Y la linda de Tegay me dijo, a ver, y dice, bueno, vaya. Y a la semana, teléfono fijo, me dice, joven, ¿te acuerdas cómo habla? Con esa parsimonia tan buena. Joven, tengo algo que me puede interesar, ¿cuándo puede venir? Y ahí acordamos y fuimos. Bueno, ella me mostró el periódico Hidravo y a partir de las primeras traducciones que me hizo de los títulos y de la convocatoria del Stable, a partir de ahí me fui yo al archivo general de la provincia, que está microfilmado en el Hidravo, está todo completo filmado. Y por, más o menos, por lo que ella me dijo, yo pedí la microfilmación. A partir de ahí empezó no sé cómo decirlo, el calvario de la traducción. Vamos a decirlo de esta manera. Derrotero. El derrotero. Bueno, sí, pero... No, pero encontré gente muy viola, Catherine Morris. Catherine Morris me ayudó con los primeros... muy generosamente. Yo quería decirme, Catherine, decime cuánto es. Ella no podía asumir ese compromiso porque tenía mucho trabajo, así que me ayudó un poquito. Después, también, bueno, Tegay me ayudó, pero con eso ya armé la primera ponencia, que fue en el 2009 en Trevelin, que la titulé ¿Qué pretende usted de mí? ¿No? Como aquella frase de Isabel Sarli, ¿no? Y decía división social del trabajo, ¿no? En la colonia galesa. Porque habíamos visto en los títulos que había una organización del trabajo de las mujeres en esos textos. Bien. Ahí vamos. Que muestro acá que se ve muy chiquito, no se va a ver. Pero aquí está la convocatoria del Stable, donde están los temas, y están los temas separados para hombres y los temas para mujeres. El Tratado de Organización Familiar era solo y exclusivamente para mujeres, en 1891. ¿Sí? Se publica después en 1892, pero en 1891 es la convocatoria. Hay dos Stable, el Stable del lunes blanco, que no me animo a decirlo en galés, que es el primer lunes después del Pentecostés, y el Stable común de la colonia, que se hace en agosto de 1891. ¿Bien? Esos tienen los dos temas para mujeres, entre ellos el Tratado de Organización Familiar. Y aquí está la publicación en la cuarta página. Recordemos que el Hidravo tenía 4 páginas, ¿sí? En la contratapa al centro venía siempre la publicación de los trabajos. Bien. ¿Quiénes son las que escriben? Vale, aquí. ¿Quiénes son las que escriben? Bien. Por suerte, el trabajo se pudo, pudimos avanzar porque con el aniversario de los 150 años, ¿sí? El sesquicentenario, desde el Estado provincial que se realizó la biblioteca del sesquicentenario T.G. Roberts, se pudo, con trabajo de Ana Chabrando, Riz, todo ese librito, todo ese compendio, traducirlo. En realidad, como les expliqué, 1891, 2 trabajos van en 1821 y uno en 1822, el día de San David. Bien, las que escriben este elemento del orden familiar, que es la ganadora, no tenemos imágenes, es una maestra que vino por problemas de salud en 1891, vino a la escuela de Gaiman, estuvo allí hasta mayo de 1892, luego se fue repentinamente, inclusive en el Drabble, lo publicamos nosotros en el libro, hay una despedida y cómo se había comprometido ella con el movimiento Temperancia, que era el movimiento que combatía el tema del alcoholismo y un montón de otras cuestiones sociales que se había ella podido desplegar en su ámbito. Pero repentinamente se fue.
La otra persona que escribe, el Leonard Morgan Jones, pariente acá de la señora, Sí. de ahí, que escribe Organización Familiar. Ella no gana, ella no es la que gana en este ebook es Nemeth. Pero en 1892, en enero, cuando empieza la publicación, se publica primero el de Nemeth, que es la ganadora, y luego, a continuación, el de Leonard Morgan. Bien. Mientras estaba a mitad de Leonard Morgan, es la fecha del marzo de 1892, el famoso Statement de los Repollos. El Statement de los Repollos es marzo del 92. ¿Qué pasa? Y esa es de suya. William Salim es Mary Jones. Cuando vi Mary Jones, que lo vimos en el aquí, que decía hermana de Berwin, la buscamos con Fabio Trevor en su archivo fotográfico, y esta la foto que está ahí es un pedacito, es en Park Unique, algo así. Gracias. Tomada en 1819, ¿sí? 2 años antes de que ella fallezca. Entonces, pero ella vivía en la chacra contigua a la de Lewis Jones. Lewis Jones y Stanley, que es el lugar, ¿sí?, al costado. Bien, eso le daba una serie de, digamos, de contacto social y de frecuencia entre ellos que les permitía tener determinada visión del mundo, ¿no?, y de lo que querían de la colonia. Entre tanto, entonces, mientras está publicándose en el Litrabo, se hace el Statement de los Repollos, y la ganadora del ensayo de influencia de la madre en la familia es Mary Jones, ¿no? Bien, hasta ahí, ¿quiénes son las que escriben? Nemeth, maestra en Aberystwyth, ¿le dije bien? Sí, por favor, punteame, porque, viste, aún hace un esfuerzo. Hay gente que habla mucho mejor que yo. En Aberystwyth, y viene aquí con 24 años. Leonard Morgan había ido entre 1885 y 1888 a estudiar a Dolgelao, a una escuela de señoritas. Bien, en cambio, Mary Jones, ella ya viene casada, viene con 2 hijas, su hijo varón que nace aquí, del cual queda soltero, las hijas se casan. Después voy a contarte cómo se resuelve su cuestión. Bien, entonces, dijimos la publicación. Bien, a partir de ahí, la pregunta es, ¿por qué hay que poner orden en la familia? Porque si tanto lío, tan desastres, esto, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando en la colonia? ¿Ya indiscreciones a la hora de...? No. Bueno, el punto es que hay una serie de transformaciones en la colonia. En 1890, la década anterior, ustedes me van a ayudar, en 1884 se tienen los títulos de propiedad, ¿sí? Una particularidad con respecto a los títulos de propiedad de la colonia galesa. Es distinto, no tiene nada que ver con los modelos, y esto me ayudó, al modelo de la Pampa Húmeda o de Santa Fe. ¿Por qué? Porque los grandes latifundistas tenían su propiedad y en arrendamiento se quedaban con renta. En cambio acá, las chacras de 100 hectáreas, en su mayoría, otras de 50, porque los primeros colonos tuvieron 50 y después otras de 100, eran titulares, por lo tanto, todo lo que se producía no salía de la colonia. ¿Me explico? En principio. Era el excedente que quedaba dentro del margen económico de la colonia. Luego hubo una expansión impresionante de las hectáreas con posibilidad de ser sembradas bajo riego, con la construcción de los canales. Entonces, entre 1880 y 1885 pasamos de 1.600 hectáreas a 6.000, de 1.600 toneladas a 6.000 toneladas de trigo, casi cuadruplicando la producción. Esto hace de que haya posibilidades muy importantes de que ya superó la colonia la etapa de la supervivencia, digamos, del que no nos alcanza para el pan. ¿Está bien? Entonces, empieza a haber inversiones. Entre esas inversiones se trata de
de la construcción de capillas. Por ejemplo, en este periodo, ¿sí? En el periodo entre 1879, y ahora les voy a explicar por qué es 1879 y 1895, en ese periodo se construyen, de las 34 capillas que hubieron distintamente, se construyen 15. Esto significa que hay un poder, una posibilidad de la colonia de que su excedente se transforme en un edificio. ¿Me explico? Que su esfuerzo se convenga en una capilla. Una capilla que no es solo capilla, como bien dijo Ana, ¿no? Es un lugar de conocimiento, un lugar de enseñanza, un lugar de sociabilización. Pero algo que dijo Mónica también, y que tiene que ver, inclusive lo habíamos charlado con Nancy en algún momento. Los textos, no nos olvidemos, están escritos solo en galés. Son para la mujer, o las mujeres, mejor dicho, el conjunto de mujeres de la colonia galesa. Nadie más que las mujeres de la colonia galesa hablan galés en este territorio, en 1890. Y empieza a haber también una cierta cosmopolitización de la población. Recordemos, en 1886, con la venida primero del Vestra, y luego, cuando vienen los italianos, cuando empiezan a venir los españoles, venimos los latinos, como me dice Fabio Prego, ustedes los latinos nos corrieron de Rosa. Dice, siempre me la factura eso. Entonces, dice, vinieron los latinos, claro, había que ver qué está pasando, porque también, otra cuestión, son las comunicaciones. El ferrocarril, ¿sí? El ferrocarril desde Trelew a Puerto Madryn, los puentes, el puente del Poeta, ¿sí? Y el puente Gente, que si bien era pago porque lo hizo el ferrocarril, y había que pagarlo, y los pequeños, le llamaban lomas de camillo, los pequeños puentecitos que se hacían sobre los canales. ¿Para qué? Para que en principio se pudiera conectar el sur con el norte del río, porque antes era todo por barcazas, y sacarlo por el lado del ferrocarril. Pero no solamente van los granos sobre los puentes, van las personas. Y entre ellas también posiblemente podían ir las mujeres. Entonces, empezamos a ver, una vez que está traducido el texto, a ver que el ideal de este elemento es, imagínenselo, es como la revista L, que pone que el yate, el castillo, bien, pone el ideal de una familia, lo que se llama la familia burguesa de Inglaterra. Entonces, habla de casas de 8 habitaciones, que había que empapelar las paredes, que había que ilustrar los peldaños de bronce, y que, un dato muy curioso, pero que habla de qué es lo que ella había aprendido, que las casas tenían que estar mirando hacia el sur, en el hemisferio sur. No, deberían estar mirando hacia el norte. Lo que pasa es que ella enseña lo que aprendió en el hemisferio norte. Y había estado tenía poco conocimiento. Sin embargo, fue premiada. Ella fue la que ganó. Entonces, eso también hizo ruido. ¿Quién propuso los temas? ¿Y quiénes la premiaron? Bueno, aquí está, se los dejo como dicen los de Luthier, que pueden adquirir el teatro. Entonces, ¿quiénes son los que promueven esto? ¿Y por qué premian a ella? Si justamente no es. Entonces, obviamente, Lewis John vio que el trabajo de su hija, además de ser su hija y que él era el dueño del diario, ¿no? Era más real, porque lo de Lenner escribe y dice, bueno, los pisos son de tierra, si son de tierra se puede hacer así, si la caja que hace las veces de mesa se puede vestir de esta manera. Tenía un conocimiento de la colonia mucho más real, mucho más práctico, ¿está bien? Entonces, todo eso también ayuda, digamos, a que quienes van a leer comprendan y sientan más cercano de lo que se le está diciendo. El punto es que, después dejamos a Emily Jones, estos dos trabajos organizan el trabajo en el ámbito doméstico exclusivamente a las mujeres. Habla de los trabajadores como hombres, los trabajadores que van al campo,
¿sí? Y a las mujeres, tanto la mujer esposa, ¿no? Esposa y madre, o las hijas, les organiza el trabajo de manera, las dos, le organizan el trabajo de manera que hasta ni siquiera se choquen, ¿no? Mientras una hace una cosa, la otra hace la otra. Mientras, no les voy a leer ahí, pero está en el texto, mientras una barre el fogón y espera que el polvo baje, va, o sea, esa persona va a batir la crema, ¿sí? Se trata de la economía de los movimientos. Es en el mundo, el famoso taylorismo, donde se evitan los movimientos improductivos. Y todo movimiento tiene que ser productivo. Es más, en un momento dicen, yendo desde el cuarto de ordeñe hasta la cocina, buscará algún trabajito que hacer en el camino. Pero esto es importante porque es la optimización del tiempo de trabajo. Ahí después les voy a explicar por qué se hace todo esto. Entonces vamos a parar la pelota acá porque por ahí alguna vez, en alguna otra presentación, dice, pero usted quiere decir, Leonardo de Vega, que las mujeres eran sumisas. No. Yo lo quiero decir, ya casi redondeando algunas cuestiones, es que la fuerza de las mujeres en el trabajo en su conjunto le han dado a esta colonia su matriz. Y esto es lo que yo los invito a leer y descubrir en el... Esto que algunas veces algunas de ustedes dijeron, porque yo he escuchado, dice, no, las mujeres galesas eran muy fuertes. Bueno, eso está en los libros, no lo invento yo, está acá, está en las fuentes. Otra de las cosas que pasaba en esa época es en la incorporación de las trilladoras. ¿Van a ver ahí? Antes estaba acá, perdón. Entonces, nosotros, si yo le hiciera una pregunta, jugáramos acá, una pregunta capciosa, si cuántas personas están trabajando en esta fotografía, uno podría hacer una cuenta, ¿no? Así nomás, permiso, ¿no? Qué sé yo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si esto estuviera nítido, hay más, 9, hay 10, 11, otro que está sentado por ahí y 13. Pero en realidad, hay personas que están trabajando que no se ven. Las mujeres que están en la cocina. Por supuesto, Ana. Se acaba de ganar. ¡Pum! Ya cagó. Ya cagó. Tal cual. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque las mujeres están haciendo el producto reelaborado, la manteca, el queso, el pan, que le van a dar a comer a estas personas que están trabajando, que son los únicos que se ven y se registran. Y ahí apunta el libro. Yo voy a decir 2 o 3 datos más porque me parece que ya esto ha superado mi expectativa, la verdad que 2 o 3 datitos más. ¿Qué otras cosas pasaban? Miren, en naranja este es un trabajo de Crosmier, una genetista, que hizo, tomó el trabajo de Albina, Albina Jones. Albina Jones, no puedo decirlo, yo también me tuve que reeducar en decir solamente los nombres de apellidos propios. De Albina Jones, 100 atuendos y los 2 libros muy interesantes que tenemos que ver cómo hacemos para que los reediten, que es Reunión de Familias en el Sur y Reunión de Familias en el Sur 2. Realmente es muy importante. Se me pone la piel de gallina porque si bien me cuesta, porque hay que irse físicamente, es parte de nuestra historia. Bueno, con esos trabajos, miren, las mujeres en naranja, los varones en azul, y lo que se llama en demografía la tasa del índice de masculinidad. La tasa del índice de masculinidad ejerce presión sobre la cantidad de mujeres sobre la cantidad de hombres. Por lo tanto, hay una fuente en ese momento, que es Jonathan Seeley Davis, que viene acá a los 16 años a educar a los hijos del pastor Evans, y después se va a los 32, o sea que está 16 años en la colonia. ¿Saben qué año se va? En 1891, justo. ¿Sí? Y se va a Gales, hace una serie de conferencias que son escritas y traducidas. Y dice, él, allá, en la colonia galesa de igual, ¿cómo? Es más oneroso para un soltero que tener una familia. Oneroso es más caro, ¿sí? Entonces hay una relación de explicación. ¿Por qué? Porque dice, el soltero
tiene que trabajar y después de un arduo día de trabajo tiene que ir a la triste ceremonia de cocinarse, tiene que ir en la semana a mandar a lavar su ropa y a bañarse, porque la bañaban. Entonces, claro, dice, después dice, en cambio, una familia no es para nada costoso, pues los hijos crían, pastorean, la mujer, hace, no dice, pero obviamente, lo digo yo, la mujer hace todo lo que para él es una triste. O sea, también hay un grado superlativo del valor del trabajo del hombre con respecto a la disminución del trabajo de las mujeres, ¿cierto? El trabajo reproductivo. Y la colonia sobrevive a esto, o sea, gracias a esto sobrevive. ¿Por qué? Porque los dos se van. Y dice una reflexión más. Dice, a los jóvenes que pretenden aventurarse por aquellos lares, yo les aconsejo que primero y principal se consigan una esposa. No siquiera una mujer, una esposa, un rango que involucra determinadas actividades. Es decir, entonces, vemos cómo las distintas fuentes y los tres textos del compendio para mujeres de la familia van creando el estereotipo de mujer. Lo voy a dejar acá, cortito. La poesía de los Steywood habla de eso, la Careza con que me casaré, lo pueden ver ahí. Los consejos que dan económicamente, ahora vamos a explicar cuál es el punto. Pero Mary Jones cierra el colorario ya desde el punto de vista espiritual. El trabajo de Mary Jones no es organizarle la vida, es decirle, tus hijos, si la felicidad del hombre, todo va a bien. Entonces, hay una centralidad en el hombre. ¿Sí? Bien. Y una especie de, vamos a decirlo así, no sé si es la palabra, de convencimiento para que se naturalice de que el hombre es el centro de la familia y ella es un complemento. Entonces, en esa postura, eso se enseña. Porque el Wiener, miren, esto es no sé si alguna vez la vieron esta foto, se busca esposa, en inglés dice el cartel, ¿no? Pero ¿asociado a qué? Asociado a lavar, la foto es más grande, tiene cuestiones de palangana, de cosas de lavar, de planchar, de escurrir, ¿sí? De batir la manteca. Bien, hubo un intento. Esta sería una fotografía de la escuela donde fue en Luynes, en Gales. Pero esta es en Salta, acá, pasaste Salta, Italia, de Trelew, que es la casa de Leuchamp, pero que previamente, antes de ser donde estuvo el Drago también, previamente fue construido como edificio de escuelas de señoritas. Porque hay una carta de Leuchamp en un trabajo de Emily, a su hija en 1888, un año antes de venir, que le dice, póngase esto en la cabeza porque usted le daría muy bien un favor muy grande a las jóvenes de la colonia, trayendo, haciendo lo mismo que allá, acá. El problema que acá no es allá. ¿Y por qué? Porque acá tenían que trasladarse las mujeres para ir. Entonces se tenían que quedar, y si se tenían que quedar no podían hacer lo que le estaba pidiendo toda la actividad reproductiva y productiva dentro de la chacra. Por lo tanto, fracasó. 2 años y medio duró, y inclusive por la May Griffith, que estaba también, que era prima de Belinda, se enferma y cierran la escuela. Y acaba. ¿Qué pasó con esa publicación de Hidrao? Se publicó 2 veces más. Es la única, en este periodo histórico, el único texto que se publica 3 veces. Se publica en el Hidrao de contratapa en junio de 1892 y se reedita en agosto de 1892, estos dos ya como forma de librito. ¿Por qué? Porque era más fácil enseñar en la casa y tenerlo a mano que mandar a las hijas a la escuela. Inclusive mucho más barato, porque el precio de esto era 50 centavos y mandarlos acá salía 12 pesos por mes. ¿Se explica? Sí. Bien. Pero todavía no le dije por qué pasa lo que pasa ahí en ese momento.
Y acá ¿vieron cuando dice alguien un dicho que dice, ya vamos al té, y ya la sacó él? Dice, ¿por qué pasa lo que pasa? Porque hay un problema en esta República Argentina que tiene que ver con la cesación de pagos. Nunca he escuchado, nunca visto, nunca pasó. No, nunca. Es algo que nos inventan. En 1890, la cesación de pagos de la Argentina, de la República Argentina, a la banca Baring Brothers en Inglaterra, hace que casi llegue a la quiebra. Esa situación económica hizo disminuir los precios de los commodities, de los precios de los cereales, entre ellos, y todo lo que es el dinero y sus intereses. Félix Luna lo dice entre el 54 y el 60%. Por lo tanto, en 1890, hay en el Drabo, está acá en el libro, una preocupación de los hombres que se dedican al tema de los negocios, al comercio y a la comercialización de los granos, de que están perdiendo el 50%, la mitad. Porque esto del pago después de la cosecha hizo que ellos tomaran determinados deudas, iban a pagar después de la cosecha, pero después de la cosecha perdieron más del 50%. Alguien tiene que trabajar para reacomodar. Entonces la crisis de la Baring repercute de una manera significativa en la economía de la colonia. Y dentro de la economía de la colonia le pega de lleno al conjunto de mujeres. ¿Y por qué? Porque el Drabo lo dice, se los voy a anticipar, lo van a encontrar por ahí, da dos consejos. Le voy a decir en orden invertido como lo dan, porque dice de esta experiencia de la caída de los precios tenemos dos enseñanzas, dos lecciones. Una es que no vendan sus cosechas o la vendan en oro. Pero el primer consejo es que hay que ahorrar en enseres, en ropa, en alimentación. ¿Me explico? Bien. Con esto cierro. Simplemente para modo de reflexión, solo para ilustrar cómo se visibiliza el trabajo, ¿no? La producción de uno y la producción del otro, ¿no? Como a todos nosotros en el siglo XXI tenemos acostumbrado el ojo, ¿no? Los que están trabajando son los hombres, ¿no? La mujer también. Ahí están todos mostrando. Ariel Lloyd dice, en Semblanza de Luna, dice algo fantástico que viene acá. No llegué a ponerlo acá porque lo leí después. Dice, los nacimientos se sucedían con el ritmo de las cosechas. ¡Qué Bien, miren si no tuvo éxito la colonia. ¿Ven? A ver, si ustedes se animan conmigo. Museo Pueblo de Luis hoy. ¿Sí? Lo que sería el comedor universitario. Aquí estaría la universidad, atrás de todas estas bolsas de trigo. ¿Sí? ¿Ven? Esperando cargar el ferrocarril. ¿Sí? Sí que hubo éxito. Y podemos decir que el conjunto no es por una mujer sola, sino... y yo rescato acá el trabajo, por ejemplo, de Nadine, Nelly Jones, se me está escapando alguien más, Ariel, que rescatan la historia de vida. Porque a mí me ha servido unir. Cómo hacían, cuántos hijos tenían, dónde vivían, porque no es lo mismo vivir en Acni, que en Bringwin, que en La Costura, que en Tres Sauces, porque depende de qué lado vivía, y había así. Bueno, eso, y también cómo se vinculaba, ¿no?, el modelo de feminidad. ¿Sí? Inclusive en los libros se le insta al consumo. Me dice, pero es una contradicción. No. Dijimos el trabajo de Esther Emel, ¿sí? El trabajo de Esther Emel la insta como si fuera a consumir buenos muebles, que son muebles para toda la vida, etcétera, etcétera. Por eso después publican lo de Lüner, que tiene más sentido con la economía. Eso es en el local de la CMC, la compañía mercantil del Chubut, que también tuvo un rol muy protagónico, porque el rol protagónico de la compañía mercantil del Chubut, ¿qué hace? Que todos los chacareros se asocian. Cuando hablan de socialismo de los chacareros es mentira, eso no es así, no ha sido así. Cuando se asocian es para poder
tener el control de todo el proceso productivo, desde que vamos hasta la venta final englobado, ¿sí? Y poder acaparar eso que yo decía, pagar después de la cosecha. Aquí está Don Berwin en la capilla, con sus alumnas de la capilla 1. Diris, que está su hija. Bueno, y para finalizar, esto que tiene que ver por ahí con un poco más del el análisis final de una reflexión de varias, ¿no?, que tiene el texto. Estos textos construyen el estereotipo y las relaciones de género, construyen el ideal de mujer y le establecen pautas de cómo hacer para trabajar y por lo tanto son un hecho político. No es ingenuo, no fueron textos ingenuos, no se propuso porque sí. Porque, como les decía, la crisis laboral en el 90, ¿cuándo se ven? En el 91. En el 8 del 91, en el 91 es cuando se propone estos textos, ¿no? Y se extiende unos años más para poder hacer que lo femenino sea productivo y sea considerado natural, como una obligación natural de la división del trabajo del masculino y del femenino. Todo eso pasó. Muchas gracias. Bueno, y ahora los vamos a invitar antes de retirarnos a pasar al vestry de la capilla, donde tenemos una exposición de pinturas de Lali, nuestra querida Lali, ahora voy a hablar sobre ella. Y vamos a compartir también un tecito al paso, con alguna cosa. El té es el Reumble, se llama Colonos, y lo creó una diseñadora de té, amiga, Anabela Arneguet de Trelew, en el año del sesquicentenario, en el 2015, justamente para homenajear
la historia, ¿no? Esos 150 años de historia. Así que vamos a degustar un poquito de té mientras recorren, socializan y miran los cuadros. Les cuento que Amparo Zúñiga de Gibbon, Lali, para quienes tenemos el gusto de conocerla, y Lali. Después allá pueden charlar con ella informalmente, pero ahora la vamos a presentar formalmente. Lo merece su trabajo. Lali, como les decía, para quienes tenemos el gusto de conocerla, es una artista plástica oriunda de Río Cuarto, en la provincia de Córdoba, pero patagónica por adopción, vive en esta zona desde la década del 70. Aquí formó su familia, Lucas, Ariela su hijo, Benito está su esposo allá también, y comenzó a fines de los 80, a principios de los 90, a dedicarse al arte y la pintura en sus diferentes formas y estilos. A lo largo de los años continuó capacitándose tanto en el ámbito nacional como en el internacional, incorporando nuevas técnicas y expresiones para lograr mayor amplitud y variación en la forma de su propia pintura, pero también para sembrar y multiplicar en otros interesados, ya que, tenemos que decirlo, ha formado su propio espacio de enseñanza en Trelew, donde reside allí, el taller de Lali. En este caso, esta tarde conoceremos una serie suya de acuarelas, una serie que está en proceso, no está terminada todavía, y la tiene trabajando con mucho entusiasmo desde hace un tiempo ya. Compartir el espacio de las capillas galesas de nuestra provincia en su dimensión exterior e interior, sus vivencias, sus reuniones, digamos, que eso participás en las reuniones de muchas capillas, no solo de esta, y contemplarlas en sus diferentes facetas, según los momentos del día o cada estación del año, apreciar los entornos particulares y los cielos patagónicos que dan contexto a cada edificio centenario, contrastando luces y sombras, colores y matices, soledades y encuentros, provocó el surgimiento de este proyecto suyo. Retratarlas es más que ilustrar su fachada, es intentar reflejar un espacio simbólico evocado que aroma a pasado, pero también es presente, con un sentido actual vivo. La acuarela suaviza los tonos, las texturas, y se expande impregnando paulatinamente no solo el espacio del papel, sino también el de la memoria compartida. Los colores tenues esfuman la frontera entre el ayer y el hoy, y nos invitan a entrar en estos espacios tan memorables como caros al sentir de la gente y del arte. Así que, bueno, los invitamos entonces a seguir con y gracias por la presencia. Ah, sí, estos, Mónica nos hizo acordar, si alguno quiere llevárselos, están para ustedes. Paso rapidito. Vamos a mirar igual. Sí. La verdad que está muy linda. Hace rato que no lo veo.
Limonca.